Cuando abrí esa puerta del baño de mi madre y vi a mi esposo saliendo completamente desnudo, jamás imaginé que esa imagen cambiaría mi vida para siempre. Pero déjame contarte desde el principio cómo llegué a ese momento que me partió el alma y al mismo tiempo me liberó de una vida que era una mentira completa. Hola, mis queridos, soy la abuela Clara, y esta es una historia que guardé en mi corazón durante más de 20 años. Una historia de traición, pero también de una fuerza que yo no sabía que tenía dentro. Respiren hondo porque lo que van a escuchar los va a estremecer tanto como a mí me estremeció vivirlo. Esta es la historia de cómo descubrí que las dos personas en las que más confiaba en el mundo me habían estado traicionando durante años. Pero también es la historia de cómo esa traición se convirtió en mi liberación. Era el año 1985. Yo tenía 42 años y llevaba 23 años casada con Roberto, un hombre que yo creía conocer como la palma de mi mano. Un hombre alto, de bigote espeso y ojos café que me habían enamorado cuando tenía apenas 18 años. Roberto tenía esa sonrisa que podía convencer a cualquiera de cualquier cosa. Y durante todos esos años de matrimonio, yo había sido la primera en caer bajo el hechizo de esa sonrisa. Teníamos 3 hijos hermosos. María, de 20 años, una muchacha inteligente que acababa de terminar la preparatoria y trabajaba en una oficina del centro. Carlos, de 18 años, un joven fuerte que ayudaba a su padre con los trabajos pesados y soñaba con ser mecánico. Y mi pequeña Sofía, de apenas 15 años, mi bebé, la más parecida a mí en carácter, tímida pero observadora, siempre con un libro en las manos. Vivíamos en una casa modesta pero acogedora en un barrio tranquilo de Guadalajara, donde yo había nacido y crecido, donde conocía a cada vecino por su nombre y donde cada esquina guardaba un recuerdo de mi infancia. Era una casa de adobe con un pequeño jardín al frente, donde yo cultivaba mis geranios rojos y mis plantas de hierbabuena que usaba para hacer té cuando alguno de los niños se enfermaba. Roberto trabajaba como vendedor de repuestos para automóviles. Un trabajo que, según él, lo mantenía viajando constantemente por diferentes estados del país. Salía los lunes muy temprano en su camioneta blanca cargada de muestras y catálogos, y regresaba los viernes por la tarde, siempre cansado, siempre de mal humor, siempre con historias de clientes difíciles y carreteras en mal estado. Durante la semana, mientras él estaba fuera, yo era quien llevaba la casa adelante. Trabajaba medio tiempo en una tienda de telas del barrio, donde doña Carmen, no mi madre, sino mi jefa, me había enseñado a distinguir entre diferentes tipos de seda y a aconsejar a las señoras sobre qué tela era mejor para cada ocasión. Era un trabajo que me gustaba porque me permitía estar en casa cuando los niños regresaban de la escuela, pero también porque me daba mi propio dinero, esa pequeña independencia que tanto valoraba. Mi verdadera vocación, sin embargo, era ser madre y esposa. Creía firmemente que mi lugar estaba cuidando mi hogar, preparando las comidas favoritas de mi familia, asegurándome de que mis hijos tuvieran todo lo que necesitaban y esperando a Roberto cada viernes con una cena especial y la casa impecable. Era lo que me habían enseñado que debía ser una buena mujer, abnegada, dedicada, siempre poniendo a la familia primero. Mi madre, doña Carmen, sí, igual nombre que mi jefa, cosa que siempre nos causaba confusión. Vivía sola desde que papá murió, 5 años antes de cáncer de pulmón. Su casa estaba a apenas 20 minutos de la nuestra, en el mismo barrio donde crecí. Una casita de adobe más pequeña que la mía, pero llena de recuerdos hermosos. Tenía un jardín trasero lleno de rosas de todos los colores que ella cuidaba con amor infinito, y un corredor al frente donde se sentaba cada tarde a bordar mientras veía pasar a la gente. Yo la visitaba religiosamente todos los domingos, después de misa de las 11, y también pasaba por ahí entre semana cuando tenía tiempo libre o cuando sentía que necesitaba el consejo de mi madre. Ella había sido mi roca durante toda la vida, la persona a la que acudía cuando Roberto y yo teníamos problemas, cuando los niños me preocupaban,
cuando me sentía perdida o confundida. Mamá siempre tenía las palabras exactas que necesitaba escuchar. Esa mañana de octubre que cambió mi vida para siempre. Recuerdo perfectamente que era un martes. Me levanté con una sensación extraña en el pecho. Era como un presentimiento. Una inquietud que no podía explicar, pero que me tenía nerviosa desde que abrí los ojos. Roberto había llegado la noche anterior de uno de sus viajes de trabajo, más cansado y de peor humor que de costumbre. Había cenado en silencio, había visto un poco de televisión y se había acostado sin siquiera preguntarme cómo había estado mi semana. Los niños ya se habían ido a la escuela, María a su trabajo en la oficina, Carlos y Sofía a la preparatoria, y Roberto seguía durmiendo profundamente cuando decidí que era el momento perfecto para ir a visitar a mamá. Había estado preocupada por ella, porque el domingo anterior, cuando fuimos a visitarla después de misa, la noté un poco pálida, un poco apagada, no con esa energía que siempre tenía para atender a sus nietos. Como buena hija que era, no podía quitarme de la cabeza que algo pudiera pasarle. A los 72 años, mamá seguía siendo una mujer fuerte, pero la muerte de papá la había afectado mucho, y desde entonces me preocupaba constantemente por su salud y su soledad. Decidí llevarle el caldo de pollo con verduras que tanto le gustaba, el mismo que ella me había enseñado a hacer cuando me casé, y pasar la mañana con ella, ayudándola con los quehaceres de la casa, poniéndome al día con las noticias del barrio, y simplemente disfrutando de su compañía como habíamos hecho tantas veces a lo largo de los años. Me bañé. Me puse mi vestido azul favorito, el que Roberto me había regalado en nuestro aniversario de bodas número 20. Me recogí el cabello en un moño sencillo y me maquillé ligeramente. Siempre me arreglaba para visitar a mamá porque ella me había enseñado que una señora decente siempre debe verse presentable, sin importar a dónde vaya. Preparé el caldo en una olla grande, guardé un poco para la cena de mi familia y puse el resto en un termo para llevárselo a mamá, bien caliente. También empaqué unos bollitos dulces que había hecho el día anterior y que sabía que le encantaban con su café de la mañana. Llegué a su casa como a las 10 de la mañana. El sol de octubre entraba por las ventanas de la sala, creando esos rayos dorados que siempre me recordaban mi infancia, cuando me sentaba en esa misma sala a hacer la tarea mientras mamá preparaba la comida y cantaba canciones de Pedro Infante. Todo se veía normal, familiar, acogedor como siempre. Toqué la puerta suavemente para no asustarla, pero no hubo respuesta. Esperé un momento y volví a tocar, esta vez un poco más fuerte. Nada. Usé mi llave. Mamá siempre insistía en que yo tuviera una copia de su llave por si acaso le pasaba algo y necesitaba entrar. Y abrí la puerta lentamente. «Mamá, ¿dónde estás? Te traje caldo de pollo bien calentito», grité desde la entrada mientras cerraba la puerta detrás de mí. La casa estaba en un silencio extraño. No el silencio normal de una casa vacía, sino algo diferente, algo que me puso los nervios de punta. Era como si hubiera gente ahí, pero tratando de no hacer ruido. Dejé el termo y los bollitos sobre la mesa de la cocina y comencé a buscarla. Revisé la sala donde siempre se sentaba a bordar por las mañanas, pero su canasta de hilos estaba intocada. Fui a la cocina pensando que tal vez estaba preparando el desayuno, pero la estufa estaba apagada y no había señales de que hubiera cocinado esa mañana. Caminé hacia su dormitorio pensando que tal vez se había desvelado y seguía durmiendo, pero la cama estaba hecha con esa perfección que la caracterizaba, con la colcha de flores bien estirada y las almohadas perfectamente acomodadas. Pero escuché algo que me heló la sangre, el sonido del agua corriendo en el baño, acompañado de voces. Mi corazón empezó a latir más fuerte. ¿Voces? ¿Quién podía estar con mamá a esas horas de la mañana? Y sobre todo, ¿por qué estaban en el baño? Por un momento pensé que tal vez había venido el plomero a arreglar algo, pero algo en el tono de esas voces me decía que no era eso. Me acerqué más al baño
y pude distinguir que había dos voces. Una era definitivamente la de mi madre, pero la otra... Esa otra voz me hizo detenerme en seco. Era una voz que conocía mejor que la mía propia. Una voz que había escuchado todos los días durante 23 años. Una voz que me había dicho, «Te amo», miles de veces. Era la voz de Roberto, mi esposo. Mi mente empezó a dar vueltas tratando de encontrar una explicación lógica. ¿Qué hacía Roberto aquí? Se suponía que estaba en casa durmiendo después de su viaje de trabajo. ¿Cuándo había salido? ¿Por qué no me había dicho que iba a venir a visitar a mamá? Y sobre todo, ¿por qué estaban los dos en el baño con la puerta cerrada? Las piernas empezaron a temblarme mientras me acercaba más a la puerta del baño. Podía escuchar risas ahora. Risas íntimas. Risas cómplices. Risas que me eran familiares porque las había escuchado dirigidas hacia mí durante los primeros años de nuestro matrimonio, pero que hacía mucho tiempo que no escuchaba. Eran las risas que Roberto reservaba para los momentos de intimidad, para esos momentos especiales entre un hombre y una mujer. El sonido del agua seguía corriendo, y ahora podía escuchar otros sonidos que me hicieron sentir náuseas. Sonidos de chapoteo, de movimiento en el agua, de personas que claramente estaban bañándose juntas. Mi mente se negaba a procesar lo que mis oídos estaban escuchando, pero mi corazón ya sabía la verdad. No sé de dónde saqué el valor, pero mi mano se movió hacia la manija de la puerta como si tuviera vida propia. Empujé suavemente y descubrí que no estaba cerrada con llave. La puerta se abrió lentamente, y ahí fue cuando mi mundo, mi vida, mi realidad, todo se derrumbó como un castillo de naipes. Vi a mi esposo, completamente desnudo, saliendo de la ducha de mamá. Su cuerpo mojado, su cabello goteando, su expresión relajada y feliz. Hasta que me vio. Y detrás de él, saliendo también de la ducha, mi madre, mi propia madre, también desnuda, con una sonrisa en el rostro que jamás pensé que vería. Una sonrisa de mujer enamorada. Una sonrisa de mujer que acababa de hacer el amor. Los dos se quedaron petrificados cuando me vieron parada en la puerta. Roberto abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Mamá simplemente me miró directamente a los ojos, sin mostrar ni una pizca de vergüenza. Yo no podía moverme, no podía hablar, no podía ni siquiera respirar. Era como si mi cerebro hubiera dejado de funcionar por completo. El tiempo se detuvo. No sé cuántos segundos o minutos pasaron antes de que alguno de nosotros reaccionara, pero se sintió como una eternidad. Una eternidad en la que mi mente trataba desesperadamente de encontrar alguna explicación que no fuera la obvia, alguna razón inocente por la que mi esposo y mi madre estuvieran desnudos juntos en una ducha. Roberto fue el primero en reaccionar. Agarró una toalla de las que estaban colgadas junto a la ducha y se la amarró alrededor de la cintura con manos temblorosas, con la cara más roja que un tomate maduro. Sus ojos no podían encontrar los míos. Miraba hacia el suelo, hacia las paredes, hacia cualquier lugar que no fuera mi rostro. Clara. Yo. Esto no es lo que parece. Empezó a balbucear con voz quebrada, pero yo lo corté con una mirada que podría haber matado a cualquier ser vivo. Esas palabras, esto no es lo que parece, resonaron en mi cabeza como una bofetada. ¿Cómo que no era lo que parecía? ¿Qué más podía parecer? Mi madre, en cambio, no mostró ni una pizca de vergüenza o sorpresa. Se puso su bata de baño lentamente, como si fuera lo más natural del mundo, como si yo fuera una visita inesperada pero no particularmente molesta. Me miró directamente a los ojos con una tranquilidad que me aterró más que si hubiera gritado o llorado. «Clara, ya era hora de que lo supieras», me dijo con una voz calmada, casi aliviada, como si llevara años esperando ese momento. «¿Ya era hora de que supiera qué?», logré preguntarle, aunque mi voz sonó como un susurro quebrado, como si las palabras me costaran un esfuerzo sobrehumano. «Que Roberto y yo...»
Bueno, que nosotros llevamos años juntos. Años siendo felices cuando tú no estás aquí molestando con tus visitas constantes. Me contestó con una frialdad que me atravesó como un cuchillo afilado directo al corazón. Ahí fue cuando todo comenzó a encajar en mi cabeza, como las piezas de un rompecabezas macabro. Los viajes constantes de Roberto, que nunca coincidían con fechas específicas, que cambiaban sin previo aviso, que se alargaban sin explicación. Las veces que llegaba a casa de mamá sin avisar, y ella estaba indispuesta, o había salido de improviso, justo cuando yo aparecía. Las miradas extrañas que intercambiaban durante las reuniones familiares, esas miradas cómplices que yo había interpretado como cariño familiar, pero que ahora entendía que eran algo completamente diferente. Las veces que Roberto conocía detalles de la vida de mamá que yo ni siquiera sabía. Las veces que llegaba a casa con información sobre los vecinos de mamá o sobre sus actividades. ¿Cuánto tiempo? Les pregunté con un hilo de voz, aunque no estaba segura de si realmente quería saber la respuesta. Había preguntas que una vez que las haces, ya no hay vuelta atrás. Ya no puedes pretender que no sabes la respuesta. Roberto siguió tartamudeando excusas incomprensibles, tratando de explicar lo inexplicable. Pero mi madre me miró con esos ojos que una vez me habían dado tanto amor y seguridad, esos ojos que me habían consolado en todas mis penas, y me dijo con una tranquilidad despiadada: «Desde hace 15 años, Clara. Desde que tu padre murió, Roberto ha sido mi compañía, mi hombre, mi amor». 15 años. 15 años de mentiras. 15 años de traición no solo de mi esposo, sino de la mujer que me dio la vida, que me crió, que me enseñó lo que estaba bien y lo que estaba mal. Mi padre había muerto hace apenas 5 años. Eso significaba que habían comenzado esta aventura cuando papá aún estaba vivo, cuando él estaba enfermo de cáncer, y yo pasaba tanto tiempo cuidándolo, corriendo entre mi casa y la suya, para asegurarme de que tuviera sus medicinas y comida caliente. Mientras yo cuidaba a mi padre moribundo, mi esposo se acostaba con mi madre. Mientras yo lloraba la muerte de papá, ellos ya llevaban 10 años de romance secreto. Mientras yo me preocupaba por la soledad de mamá después de enviudar, ella ya tenía compañía, la compañía de mi propio marido. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Me apoyé contra el marco de la puerta del baño para no caerme, mientras las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin control. Pero junto con el dolor, algo más empezó a crecer dentro de mí. Una furia que nunca había sentido antes. Una indignación que me llenó de una fuerza que ni yo mismo sabía que tenía. ¿Y mis hijos?, les pregunté casi gritando. ¿Cómo pudieron hacerle esto a mis hijos? Mamá, ¿cómo pudiste hacerle esto a tus propios nietos? ¿Cómo pudiste mirarlos a la cara todos estos años, sabiendo que estabas traicionando a su madre? Mi madre se encogió de hombros con una indiferencia que me dejó sin palabras, como si le estuviera preguntando sobre el clima. Los niños no necesitaban saberlo. Era mejor así, Clara. Además, Roberto siguió cumpliendo con sus obligaciones de padre. Nunca les faltó nada. «¿Oh, obligaciones?», exploté con una rabia que me sorprendió hasta a mí misma. ¿Mi matrimonio era una obligación para ti, Roberto? ¿Mis hijos eran obligaciones? ¿Yo era una obligación? Roberto finalmente encontró su voz, aunque seguía temblando como una hoja en el viento. «Clara, por favor, trata de entender. Tu madre me necesitaba después de que murió tu padre. Ella estaba muy sola, muy triste, y yo solo quería ayudarla. Las cosas simplemente pasaron, no las planeamos. Las cosas no simplemente pasan», le grité con toda la fuerza de mis pulmones. La gente decide hacer las cosas. Las personas toman decisiones. Y ustedes decidieron traicionarme durante 15 años. Decidieron convertir mi vida en una mentira. Decidieron que yo era tan poca cosa que podían engañarme en mi propia cara sin que me diera cuenta. Salí de ese baño como una tormenta, con ellos siguiéndome.
Roberto tratando de tocarme el brazo para detenerme. Mamá diciéndome que me calmara, que habláramos las cosas como personas adultas civilizadas. Como adultos. Como si hubiera algo adulto o civilizado en lo que habían estado haciendo durante 15 años. Llegué a la sala de mamá, esa sala donde había pasado tantas tardes de mi infancia, jugando con muñecas mientras ella cosía en la máquina de coser, donde había llorado mis primeras penas de amor adolescente, mientras ella me consolaba, donde había recibido consejos sobre el matrimonio y la maternidad de la mujer, en quien más confiaba en el mundo. Todo se sentía contaminado, sucio, falso. Me senté en el mismo sofá de flores donde había pasado tantos momentos felices. Pero ahora me preguntaba cuántas veces Roberto había estado sentado ahí también. Cuántas veces habían estado juntos en esa sala, mientras yo estaba en mi casa cuidando a sus hijos y esperándolo para la cena. ¿Por qué? Les pregunté cuando los dos se sentaron frente a mí, ya vestidos, pero con caras de culpabilidad que no podían ocultar. ¿Por qué me hicieron esto? ¿Qué les hice yo para merecer esta traición? ¿En qué les fallé para que decidieran destruir mi vida de esta manera? Mi madre suspiró profundamente, como si yo fuera una niña haciendo una pregunta tonta e inocente. Clara, mi niña, no todo en la vida es sobre ti. Yo soy una mujer también. Tengo necesidades, tengo sentimientos, tengo derecho a ser feliz. No iba a quedarme sola y triste el resto de mi vida, solo porque tú esperabas que así fuera. Pero no tenías derecho a destruir mi familia, le respondí con lágrimas de rabia corriendo por mi cara. No tenías derecho a robarme a mi esposo, no tenías derecho a convertir a mis hijos en víctimas de su traición. Nadie te robó nada, me dijo Roberto, finalmente encontrando el valor para hablarme directamente. Yo seguí siendo tu esposo todos estos años. Seguí manteniendo la casa. Seguí trabajando para darte dinero. Seguí siendo padre de los niños. Seguí cumpliendo contigo en todo. Esa palabra, cumpliendo, me dolió más que todos los insultos que me hubieran podido decir. Mi matrimonio había sido para él una obligación que tenía que cumplir, una responsabilidad molesta, mientras que su verdadera vida, su verdadera pasión, su verdadero amor, estaba aquí, con mi madre. ¿Me amas? Le pregunté a Roberto directamente, mirándolo a los ojos por primera vez desde que había entrado al baño. Él tardó demasiado en responder, y esa pausa de varios segundos me dio toda la respuesta que necesitaba. Cuando finalmente abrió la boca, yo ya no quería escuchar lo que tenía que decir. Clara, comenzó con voz insegura, pero yo lo interrumpí. ¿Me has amado alguna vez? ¿Alguna vez, en todos estos años, sentiste amor verdadero por mí? Otra pausa larga. Otra respuesta que no necesitaba escuchar con palabras, porque su silencio ya me lo había dicho todo. Mi madre intervino como siempre lo hacía cuando las conversaciones se ponían incómodas. El amor no es solo una cosa, Clara. Hay diferentes tipos de amor. Roberto te tuvo cariño, te respetó como madre de sus hijos, cumplió contigo como esposo, pero conmigo encontró algo diferente, algo más profundo. Algo diferente, repetí, saboreando las palabras como si fueran veneno. ¿Y qué encontraste conmigo, mamá? ¿Cuándo decidiste quitarme a mi esposo? ¿Cuándo decidiste que tus necesidades eran más importantes que la felicidad de tu propia hija? No seas tan dramática, me dijo con un tono de voz que me recordó a cuando era niña y hacía berrinches. Tú eras feliz. Nunca sospechaste nada en todos estos años. Tenías tu familia, tus hijos, tu rutina, tu vida ordenada. Nosotros no te quitamos nada de eso. Pero ahí es donde se equivocaba completamente. Me habían quitado todo lo que realmente importaba. Me habían quitado la verdad. Me habían quitado la confianza. Me habían quitado la seguridad de saber que las dos personas más importantes de mi vida me amaban y me protegerían siempre. Me habían quitado la dignidad de vivir una vida real
en lugar de una vida construida sobre mentiras. Me levanté del sofá con una determinación que me sorprendió hasta a mí misma. De algún lugar profundo dentro de mí, surgió una fuerza que no sabía que tenía, una claridad que cortó a través de todo el dolor y la confusión. Se acabó, les dije con una voz firme que no reconocí como mía. Esto se acaba ahora mismo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Roberto con pánico evidente en la voz. Quiero decir que ya no tienen que esconderse más. Quiero decir que pueden tener lo que querían sin tener que mentirme más. Quiero decir que puedes irte con ella oficialmente, Roberto. Quiero decir que yo voy a rehacer mi vida sin ninguno de ustedes dos. Mi madre se rió. Una risa cruel y fría que jamás le había escuchado. Una risa que me mostró a una mujer que yo no conocía. ¿Y qué vas a hacer, Clara? Una mujer de 42 años, sin educación universitaria con 3 hijos que mantener. ¿Crees que es fácil empezar de nuevo a tu edad? ¿Crees que hay una fila de hombres esperando a una mujer usada con 3 hijos? Esas palabras me atravesaron como puñales, porque sabía que tenía razón en parte. No iba a ser fácil. No tenía una carrera profesional, no tenía ahorros propios, no tenía experiencia viviendo sola, pero también me dieron una fuerza que no sabía que tenía, una rabia que se transformó en determinación. No sé exactamente qué voy a hacer, le respondí, pero sé que voy a ser más feliz que viviendo esta mentira. Sé que voy a poder mirarme al espejo sin vergüenza. Sé que mis hijos van a poder estar orgullosos de su madre. Roberto se acercó a mí, tratando de tomarme de las manos como había hecho tantas veces cuando teníamos problemas menores. Clara, no tienes que irte a los extremos. Podemos arreglar esto. Podemos seguir como antes. Nadie más tiene que saberlo. Podemos ser más discretos. ¿Seguir como antes? Lo miré como si hubiera perdido completamente la razón. ¿Crees que después de esto yo podría seguir viviendo contigo? ¿Crees que podría seguir fingiendo que somos una familia feliz mientras tú sigues viniendo aquí a revolcarte con mi madre? No lo digas así, me pidió él, como si las palabras fueran el problema y no sus acciones. No es solo eso. Tu madre y yo nos queremos de verdad. Es amor verdadero. ¿Y yo qué soy entonces?, le grité. ¿La esposa de conveniencia? ¿La que limpia tu casa y cuida a tus hijos mientras tú juegas a la casita feliz con mi madre? ¿La tonta que no se da cuenta de nada? Ninguno de los dos me respondió a esa pregunta, y su silencio fue más elocuente que cualquier palabra que hubieran podido decir. Caminé hacia la puerta de la casa, pero antes de salir me volví hacia ellos una última vez. Quería que mis últimas palabras en esa casa quedaran grabadas para siempre en sus memorias. Tienen exactamente 1 hora para que Roberto vaya a mi casa, recoja todas sus cosas y se vaya para siempre. Si no lo hace, yo se lo voy a contar a los niños de la manera más cruda posible. Y a todos los vecinos, y a toda su familia, y a todos sus compañeros de trabajo. Voy a asegurarme de que todo el mundo sepa exactamente qué clase de hombre eres, Roberto, y qué clase de madre eres tu mamá. Clara, no puedes hacer eso, me gritó mi madre con desesperación por primera vez desde que había llegado. ¿Qué van a pensar de nosotros? ¿Qué va a decir la gente? Debieron haber pensado en eso antes de traicionarme durante 15 años, le respondí sin voltearme. Debieron haber pensado en la gente antes de decidir que sus deseos eran más importantes que mi dignidad. Salí de esa casa sabiendo que jamás volvería a pisar ese umbral. Salí sabiendo que había perdido no solo a mi esposo, sino también a mi madre, a la mujer que me había dado la vida y que ahora me había quitado la vida que yo conocía. Pero también salí sabiendo que por primera vez en años, tal vez por primera vez en mi vida adulta, iba a vivir en la verdad completa. El camino de regreso a mi casa fue el más largo de mi vida.
Mis piernas temblaban tanto que varias veces pensé que me iba a caer ahí mismo en la banqueta. Mi cabeza daba vueltas con miles de pensamientos, recuerdos, preguntas, planes. Mis manos no podían dejar de temblar, y tenía que detenerme cada pocas cuadras para recuperar el aliento. Pero había algo extraño pasando dentro de mí. Junto con el dolor devastador, había una sensación que no podía identificar al principio. Era como si hubiera estado cargando un peso enorme sin darme cuenta, y de repente alguien me lo hubiera quitado de los hombros. Era libertad. Por primera vez en años me sentía libre. Cuando llegué a mi casa, Roberto ya estaba ahí, empacando sus cosas en silencio. Había 3 maletas abiertas sobre nuestra cama. La cama donde habíamos dormido juntos durante 23 años, donde habían nacido nuestros 3 hijos, donde yo había creído que éramos felices. No hablamos. No había nada que decir que no hubiera sido dicho ya. Los niños no estaban. Seguían en la escuela y el trabajo. Y yo agradecí tener esas horas para procesar todo antes de tener que darles la noticia más difícil de sus vidas. Observé a Roberto empacar sus camisas, sus pantalones, sus zapatos, todos esos objetos que habían sido parte de mi vida diaria durante tantos años. Me di cuenta de que no sentía dolor al verlo empacar. Lo que sentía era una extraña sensación de alivio, como si finalmente las cosas estuvieran en su lugar correcto. Roberto terminó de empacar y cargó sus maletas hacia la puerta. Antes de salir, se volteó hacia mí una última vez. Clara, quiero que sepas que de alguna manera sí te quise. No de la manera que te merecías, pero hubo momentos reales entre nosotros. Pero nada. Lo interrumpí. Solo vete. Y no vuelvas a menos que sea para ver a los niños. Y solo si ellos quieren verte. Cuando cerré la puerta detrás de él, me senté en el suelo de mi sala y lloré como no había llorado nunca en mi vida. Lloré por mi matrimonio perdido, por mi madre perdida, por la inocencia de mis hijos que estaba a punto de destruir. Pero también lloré de alivio, porque finalmente, después de años de vivir una mentira sin saberlo, iba a poder vivir en la verdad. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, hasta que mi cuerpo no tuvo más energía para el dolor. Y entonces, desde algún lugar profundo dentro de mí, surgió algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Cuando los niños llegaron de la escuela y el trabajo esa tarde, los senté en la misma sala donde había llorado toda la tarde y les conté todo. No les mentí. No les suavicé la verdad. No traté de protegerlos de la realidad. Necesitaban saber exactamente quién era su padre y qué había hecho. María, mi hija mayor, se quedó en shock completo. Se quedó sentada con la boca abierta, sin poder procesar lo que le estaba diciendo. ¿Papá y la abuela? Durante 15 años. Repetía una y otra vez, como si las palabras no tuvieran sentido. Carlos se enojó tanto que se puso rojo de la cara y empezó a caminar por la sala como un animal enjaulado. «Voy a ir a buscarlo», gritaba. «Voy a ir a decirle lo que pienso de él. ¿Cómo pudo hacerte esto, mamá? ¿Cómo pudo hacernos esto a nosotros?» Y mi pequeña Sofía, mi Sofía me miró con esos ojos grandes y sabios que siempre habían sido demasiado maduros para su edad. Se acercó a mí y me abrazó fuerte. «Todo va a estar bien, mamá», me susurró al oído. «Yo te voy a cuidar. Ya no necesitamos a papá si él no nos quiere de verdad». Esa noche ninguno de nosotros durmió bien. Escuché a María llorando en su cuarto hasta muy tarde. Escuché a Carlos golpeando su almohada una y otra vez. Pero Sofía se vino a dormir conmigo. Y toda la noche me abrazó como si ella fuera la madre y yo la hija. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida, hasta ese momento. Los vecinos empezaron a hablar. En un barrio pequeño es imposible ocultar que un esposo se fue de la casa de un día para otro. Algunos me miraban con lástima, otros con curiosidad morbosa, algunos incluso con juicio, como si de alguna manera yo hubiera tenido la culpa de que mi esposo me dejara. Doña Esperanza, la vecina de al lado,
fue la primera en venir a preguntarme directamente qué había pasado. «Clara, mi niña», me dijo mientras tomábamos café en mi cocina. «Toda la cuadra está especulando. Algunos dicen que Roberto se fue con otra mujer, otros que tuvieron problemas de dinero. ¿Qué pasó realmente?» Le conté todo. No tenía sentido seguir guardando secretos cuando mi vida ya estaba destruida de cualquier manera. Doña Esperanza se quedó tan choqueada que se le cayó la taza de café y se rompió en el piso de mi cocina. «¿Tu propia madre?», me preguntó con horror. «¿Cómo es posible? Una madre no le hace eso a su propia hija». «Aparentemente sí puede», le respondí mientras recogíamos los pedazos de taza rota. La noticia se extendió por el barrio como fuego en pastizal seco. En una semana, todos sabían lo que había pasado. Pero para mi sorpresa, la reacción no fue la que esperaba. En lugar de juzgarme a mí, la gente estaba indignada con Roberto y con mi madre. Las señoras del mercado me abrazaban cuando me veían. Los hombres del barrio hacían muecas de disgusto cuando mencionaban a Roberto. Pero lo más difícil no era lidiar con los vecinos. Lo más difícil era darme cuenta de que tenía que empezar completamente de nuevo en todos los aspectos de mi vida. Roberto había sido el proveedor principal de la casa durante todos estos años. Mi trabajo de medio tiempo en la tienda de telas no iba a ser suficiente para mantener a mis 3 hijos, pagar la renta, comprar comida, pagar las colegiaturas. Por primera vez en mi vida adulta, me enfrenté con la realidad económica de ser una mujer sola. No tenía ahorros propios porque siempre había dependido del dinero de Roberto. No tenía propiedades a mi nombre. No tenía ningún tipo de seguridad financiera. La primera semana después de que Roberto se fue, llegaron las cuentas. La luz, el gas, la renta, las colegiaturas de los niños. Cuando sumé todo lo que debía pagar y lo comparé con lo poco que ganaba en la tienda de telas, me di cuenta de que no nos alcanzaba ni para la mitad. Esa noche, después de que los niños se acostaron, me senté en la mesa de la cocina con todas las cuentas extendidas frente a mí y por primera vez desde que había descubierto la traición, sentí verdadero pánico. ¿Cómo iba a sacar adelante a mis 3 hijos? ¿Cómo iba a mantener nuestra casa? ¿Cómo iba a darles la vida que merecían? Fue en ese momento de desesperación cuando mi hija María entró a la cocina. Se había levantado por un vaso de agua y me vio ahí, rodeada de papeles y con cara de preocupación. «¿Qué pasa, mamá?», me preguntó sentándose a mi lado. «Las cuentas, mi amor», le dije con honestidad. «No sé cómo vamos a pagar todo sin el sueldo de tu papá». María tomó las cuentas y empezó a revisarlas con la seriedad de una adulta. Después de unos minutos, me miró directamente a los ojos. «Mamá», me dijo, «tú cocinas mejor que nadie en el barrio, mejor que nadie que yo conozca. ¿Por qué no vendes comida?». Al principio pensé que era una locura. ¿Yo, una señora de 42 años que nunca había tenido un negocio propio, convertirme en empresaria? Pero mientras más lo pensaba, más sentido tenía. Sabía cocinar muy bien, y conocía a toda la gente del barrio. Mi mole era famoso, mis tamales eran los mejores de la colonia, y mi sazón tenía algo especial que siempre había hecho que la gente pidiera mis recetas. «¿Pero dónde voy a vender?», le pregunté a María. «No tengo dinero para rentar un local». «Aquí en la casa», me respondió sin dudar. «Podemos poner mesas en el patio trasero. Podemos hacer comidas corridas para la gente que trabaja cerca. Podemos hacer pedidos especiales para fiestas». Esa conversación con mi hija cambió mi perspectiva por completo. Por primera vez desde que había descubierto la traición, en lugar de sentirme como una víctima, me sentí como alguien con opciones. Al día siguiente empecé pequeño. Hice tamales para el fin de semana y los vendí a los vecinos. Se vendieron tan rápido que no alcanzaron para todos. La semana siguiente hice el doble y también se vendieron todos. Después empecé a hacer comida para las personas que trabajaban en las oficinas cercanas.
tacos, quesadillas, aguas frescas. Los niños me ayudaban después de la escuela. María se encargaba de llevar la cuenta del dinero y de tomar los pedidos. Carlos ayudaba con los trabajos pesados, cargando ollas y sirviendo agua. Sofía era mi asistente principal en la cocina, porque tenía un talento natural para la sazón que me recordaba a mí misma a su edad. Poco a poco, empezamos a construir una clientela. Las secretarias de las oficinas empezaron a venir todos los días por su comida. Los obreros de las construcciones cercanas hacían fila los lunes para llevarse tamales para toda la semana. Los taxistas se detenían en mi casa porque sabían que podían encontrar comida casera y sabrosa a buen precio. Pero el verdadero cambio llegó 3 meses después de que Roberto se fuera. Estaba en el mercado comprando ingredientes en grandes cantidades. Ya necesitaba mucho más de todo porque la demanda había crecido tanto. Cuando me encontré con doña Esperanza. «Clara, mi niña», me dijo con una sonrisa enorme. «Quiero que sepas que toda la cuadra está hablando de ti». Sentí que se me subía la sangre a la cara de la vergüenza, pensando que seguían hablando de la traición de Roberto y mi madre. «No, mi niña, déjame terminar», me interrumpió al ver mi expresión. «Están hablando, pero de la manera más bonita. Están diciendo que eres la mujer más valiente que conocen. Están diciendo que cualquier otra se hubiera quedado callada, aguantando la traición por miedo a quedarse sola. Pero tú dijiste, no más, y te pusiste de pie. Están diciendo que eres un ejemplo para todas las mujeres del barrio», continuó. «Que les estás demostrando que una mujer puede salir adelante sola, que puede levantar a sus hijos, que puede hacer su propio dinero. Mis nietas me preguntan por ti todo el tiempo. Quieren saber cómo le haces para ser tan fuerte». Esas palabras me llegaron al alma de una manera que no esperaba. Por primera vez desde que había descubierto la traición, me sentí orgullosa de las decisiones que había tomado. Me sentí orgullosa de haber elegido la dignidad sobre la comodidad, la verdad sobre la mentira. «Y déjame decirte algo más», continuó doña Esperanza. «Mi sobrina Lupita tiene una panadería en el centro del pueblo y necesita a alguien que haga comida casera para vender ahí también. Le hablé de ti y de lo bien que cocinas, de cómo toda la colonia habla de tu sazón. Quiere conocerte». Esa reunión con Lupita cambió mi vida para siempre. Lupita no era solo la dueña de una panadería, era una mujer de negocios inteligente que inmediatamente vio el potencial de lo que yo estaba haciendo. Pero más que eso, se convirtió en mi primera amiga verdadera en años, en mi mentora y eventualmente en mi socia. «Clara», me dijo en nuestra primera reunión, «lo que tú tienes no se puede enseñar. Tienes sazón, tienes dedicación y tienes algo que la gente puede sentir cuando come tu comida. Amor. Eso no se compra, no se aprende en ninguna escuela. Eso es un don». Lupita no solo me ofreció un espacio en su panadería para vender mi comida, sino que me propuso algo mucho más grande. Quería que fuéramos socias, que expandiéramos el negocio juntas. Ella tenía la experiencia en negocios y los contactos. Yo tenía las recetas y las manos mágicas para cocinar. Pero lo más importante era que Lupita entendía lo que significa ser una mujer sola, tratando de salir adelante. Ella también había pasado por un divorcio difícil, también había tenido que reinventarse, también había convertido su dolor en fuerza. En 6 meses de asociación con Lupita, ya teníamos una clientela fija no solo en el barrio, sino en todo el centro del pueblo. En 1 año, habíamos expandido el menú y teníamos empleadas trabajando para nosotras. En 2 años, abrimos un segundo local en otro barrio. En 3 años teníamos la cadena de comida casera más exitosa de toda la ciudad. Pero el éxito económico no fue lo más importante de esa transformación. Lo más importante fue ver cómo mis hijos crecieron viendo a su madre construir un negocio desde cero, viendo que una mujer puede ser fuerte e independiente, viendo que los problemas se pueden convertir en oportunidades si uno tiene la determinación suficiente.
María terminó la preparatoria con las mejores calificaciones de su generación y decidió estudiar administración de empresas para ayudarme con el negocio. «Mamá», me dijo cuando me contó su decisión, «quiero aprender todo lo que necesito para que juntas hagamos crecer esto aún más. Quiero que nuestra historia inspire a otras mujeres». Carlos descubrió que tenía un talento natural para la cocina que había heredado de mí. Se hizo chef profesional y ahora es mi socio principal en todos los restaurantes que tenemos. «Mamá», me dice siempre, «tú me enseñaste que cocinar no es solo preparar comida, es darle amor a la gente, y eso es lo que quiero hacer el resto de mi vida». Sofía estudió Derecho con una especialización en derechos de la mujer. Dice que quiere ayudar a otras mujeres que pasen por lo que yo pasé, que quiere ser la voz legal que las defienda cuando se enfrenten a traiciones y divorcios. «Mamá, tú me enseñaste que una mujer no tiene que aguantar nada que no se merezca», me dice. «Quiero ayudar a otras mujeres a encontrar esa misma fuerza». Roberto intentó volver varias veces durante esos primeros años. Venía con flores, con disculpas, con promesas de que había terminado todo con mi madre, con historias de cómo se había dado cuenta de que yo era el amor de su vida. Pero yo ya había aprendido que las promesas de un hombre que te traiciona una vez no valen nada. La primera vez que vino, como 6 meses después de haberse ido, me encontró en la cocina preparando tamales para vender al día siguiente. Llegó en la noche, cuando los niños ya estaban dormidos, y tocó la puerta suavemente. Cuando abrí, lo vi parado ahí con un ramo de rosas rojas, las mismas flores que me había regalado en nuestro primer aniversario de bodas. Sentí nada. No dolor, no rabia, no amor, no odio. Solo un vacío completo, como si estuviera viendo a un extraño. «Clara», me dijo con voz quebrada, «cometí el error más grande de mi vida. Tu madre no significa nada para mí. Tú eres la única mujer que he amado de verdad. Por favor, dame una oportunidad de arreglar las cosas». «Roberto», le respondí con una tranquilidad que me sorprendió. «Ya no hay nada que arreglar. Tuviste 23 años para amarme de verdad y decidiste desperdiciarlos. No voy a darte ni un día más de mi vida». «Pero piensa en los niños», me suplicó. «Ellos necesitan a su padre. Necesitan una familia completa. Los niños necesitan padres que los respeten lo suficiente como para no mentirles durante años», le respondí. «Necesitan ejemplos de dignidad, no ejemplos de traición. Y en cuanto a la familia completa, nosotros somos una familia completa. Una familia que se basa en el amor verdadero y la honestidad». Vino otras veces durante esos primeros años, pero cada vez mi respuesta era la misma. No con rabia, no con dolor, sino con la tranquilidad de alguien que ha tomado una decisión definitiva y está en paz con ella. La última vez que intentó volver fue hace 10 años, cuando ya mi negocio era próspero y toda la ciudad conocía mi historia. Llegó muy arreglado, con un traje nuevo y un auto que no había tenido cuando vivíamos juntos. «Clara», me dijo, «ya veo que te va muy bien sola. Solo quería decirte que estoy orgulloso de ti, de lo que has logrado. Y quería pedirte perdón, no para que me perdones para volver contigo, sino para que puedas tener paz». Esa vez lo invité a pasar, le serví café, y conversamos como 2 adultos que una vez compartieron una vida. «Roberto», le dije, «no necesito tu perdón para tener paz. Ya tengo paz. La encontré el día que decidí que merecía vivir en la verdad. Pero si te sirve, te perdono. No por ti, sino por mí, porque el rencor pesa demasiado y yo ya no quiero cargar nada pesado. Mi madre es una historia más triste. Murió hace 5 años. Y sí, murió sola como había predicho doña Esperanza aquel día. Roberto eventualmente se cansó de ella también y se fue con otra mujer más joven, dejándola exactamente como había dejado a todas las mujeres de su vida, traicionada y sola. Me enteré de su muerte por los vecinos de su barrio.
porque después de aquel día en el baño, nunca más tuvimos contacto. Sé que suena cruel, pero para mí había muerto el día que decidió traicionarme. La mujer que murió en esa cama de hospital no era mi madre. Era una extraña que había tomado el lugar de mi madre. ¿Se arrepintió alguna vez? No lo sé y ya no me importa. Nunca tuvimos otra conversación después de ese día terrible. Pero sé que los últimos años de su vida fueron solitarios y llenos de la amargura de una mujer que había sacrificado a su propia hija por un amor que resultó ser tan falso como el matrimonio que había ayudado a destruir. Cuando murió, los hijos de mis tías me llamaron para preguntarme si iba a ir al funeral. No, les respondí sin dudar. La mujer que yo consideraba mi madre murió hace años. La que murió ahora era una extraña. Mis hijos me preguntaron si me sentía mal por no haber ido al funeral de su abuela. Les expliqué que hay diferencias entre la familia biológica y la familia real, entre las personas que nos dieron la vida y las personas que nos aman de verdad. Ahora, a los 70 años, puedo mirar hacia atrás y decir con total honestidad que aquel día terrible en casa de mi madre fue el mejor día de mi vida. No porque haya sido fácil. No lo fue ni por un segundo. No porque no haya dolido. Dolió más de lo que cualquier ser humano debería tener que soportar. Pero porque ese día decidí dejar de vivir una mentira y empezar a vivir mi verdad. Aprendí que el amor verdadero no se oculta en las sombras ni se construye sobre mentiras. Aprendí que el respeto hacia uno mismo vale más que toda la comodidad económica del mundo. Aprendí que una mujer puede reconstruir su vida las veces que sea necesario, sin importar la edad que tenga o los obstáculos que tenga que enfrentar. Aprendí que la traición dice mucho más de quien la comete que de quien la sufre. Aprendí que los hijos aprenden más de lo que ven, que sus padres hacen, que de lo que escuchan que sus padres dicen. Aprendí que la felicidad que construyes con tus propias manos es más sólida y duradera que cualquier felicidad que te regalen otros. Mis hijos me dijeron hace poco que están orgullosos de tener una madre que les enseñó que la dignidad no se negocia, que la verdad duele pero libera, y que la traición se puede convertir en transformación si uno tiene la voluntad suficiente. Hoy tengo una cadena de 8 restaurantes exitosos en 3 ciudades diferentes. Tengo 3 hijos maravillosos que respetan y aman a su madre, que han construido sus propias vidas sobre los valores que les enseñé. Tengo una paz interior que no cambiaría por todo el dinero del mundo. Cuando las mujeres jóvenes me preguntan cómo logré salir adelante después de una traición tan devastadora, siempre les digo lo mismo. Decidí que merecía algo mejor y después trabajé cada día con disciplina y determinación para conseguirlo. La vida me enseñó que a veces las personas que más amamos son las que más daño nos hacen, pero también me enseñó que tenemos la fuerza interior para sanar, para perdonar, no por ellos, sino por nosotros, y para construir una vida nueva y mejor de las cenizas de la vida que se destruyó. Me enseñó que el dolor más grande puede convertirse en la fuerza más grande si uno decide usar esa experiencia para crecer, en lugar de para destruirse. Me enseñó que no importa qué tan oscuro parezca el túnel, siempre hay una luz al final, si uno tiene el valor de seguir caminando. Si hay alguna mujer escuchando esta historia que está viviendo una traición, que está soportando una mentira por miedo a estar sola, quiero que sepa esto con toda certeza. Estar sola es infinitamente mejor que estar acompañada por personas que no te valoran, que no te respetan, que no te aman de verdad. La soledad se cura con tiempo, amor propio y nuevas conexiones auténticas. Pero vivir una mentira te destruye el alma poco a poco, te roba la dignidad día tras día, te convierte en una sombra de quien realmente podrías ser. Tengan el valor de exigir la verdad, aunque al principio duela más que la mentira. Tengan el valor de irse, aunque el camino parezca imposible. Tengan el valor de empezar de nuevo, aunque sea lo más aterrador que hayan hecho en su vida.
Porque del otro lado de esa valentía las está esperando una vida que realmente vale la pena vivir. Y recuerden siempre, mis queridas, que no importa cuántos años tengan, no importa qué tan imposible parezca la situación, no importa qué tan perdidas se sientan, nunca, jamás, es demasiado tarde para decidir que merecen algo mejor y luchar con todas sus fuerzas para conseguirlo. La determinación de una mujer que ha decidido que merece respeto es una de las fuerzas más poderosas que existen en este mundo. Esa determinación puede mover montañas, puede construir imperios, puede sanar corazones rotos y puede transformar víctimas en victoriosas. Esa es mi historia completa. La historia de cómo el peor día de mi vida se convirtió en el primer día del resto de mi vida. Una vida construida sobre la verdad, el respeto propio, el trabajo duro y la certeza absoluta de que una mujer determinada puede lograr cualquier cosa que se proponga. Una vida donde cada día me levanto sabiendo que soy libre, que soy auténtica, que soy fuerte y que soy exactamente quien siempre estuve destinada a ser. Gracias por escucharme con paciencia y recuerden para siempre, nunca, pero nunca, dejen que nadie les haga creer que merecen menos de lo que valen. Porque ustedes, mis queridas, valen mucho más de lo que creen, mucho más de lo que les han hecho creer, y merecen una vida llena de amor verdadero, respeto genuino y felicidad auténtica.